El futuro de Europa podría definirse según estas 5 crisis mundiales. Después de épocas prósperas en materia económica, política y social, actualmente Europa se encuentra sumida en diversos problemas y hay 5 crisis en diversas áreas que podrían definir su futuro no tan lejano, indica un estudio publicado por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ECR, por sus siglas en inglés. De cara a las elecciones al Parlamento Europeo de este año, los líderes políticos están tratando de determinar qué temas definirán la próxima fase de la política regional. La división entre la izquierda y la derecha es un indicador menos útil del comportamiento electoral de lo que era antes, sobre todo porque, en numerosos países, los partidos de ambos lados del espectro político están convergiendo en muchas cuestiones clave, desde la migración hasta el gasto social, señalaron los autores del análisis, Iván Krastev, presidente del Centro de Estrategias Liberales de Sofía, y Mark Leonard, cofundador y director del ECFR. Ante este panorama, los expertos hicieron un análisis sobre las crisis que estarán en boga en la mayor parte de las naciones europeas en los próximos años y son 5. Los aumentos en los flujos de migración irregular, las consecuencias del cambio climático, la pandemia de COVID-19, la inestable situación económica mundial y la operación militar especial de Rusia en Ucrania. De acuerdo con el análisis, cada uno de estos temas cuenta con su propio grupo de personas preocupadas por las afectaciones que puedan derivarse de ellos. Estas tribus, como les llaman Krastev y Leonard, son heterogéneas en cuanto a rango de edad y nacionalidad. Según sus resultados, los 372 millones de personas en edad de votar en la Unión Europea, UE, se dividen de esta manera respecto a su preocupación frente a las crisis. Cambio climático. 74 millones. Pandemia de COVID-19. 74 millones. Situación económica mundial. 71 millones. Migración. 58 millones. Conflicto en Ucrania. 50 millones. Alrededor de 47 millones de personas luchan por asociarse con alguna de las 5 crisis, subrayaron los expertos. Es cierto que Europa está en crisis. Pero la migración es solo una de las 5 crisis que han sacudido al continente en los últimos 15 años. Llegó tras una crisis financiera mundial que llevó a los europeos a dudar de que sus hijos disfrutarán de un nivel de vida mejor que el suyo, y junto a una crisis climática que les obligó a imaginar un mundo en peligro, dicen los expertos en un artículo para el diario británico The Guardian. Divisiones por países y edades. El estudio de Krastev y Leonard halló también divisiones por países respecto a las 5 crisis que, según ellos, enfrenta Europa. Por ejemplo, en el caso de la migración, Alemania es la nación con mayor preocupación al respecto. Las recientes llegadas de inmigrantes pueden haber despertado recuerdos de 2015, cuando el país recibió a 1 millón de personas, incluidos sirios, destacaron. Mientras tanto, para las cuestiones de cambio climático, Francia y Dinamarca son los únicos donde sus ciudadanos piensan que es la crisis más importante a resolver. Los ciudadanos de Italia y Portugal señalan las turbulencias económicas de la última década y media. La crisis del euro dejó grandes secuelas, indica el estudio. España, Gran Bretaña y Rumania son las naciones más preocupadas por las consecuencias del COVID-19. Por último, Estonia, Polonia y Dinamarca son quienes ponen en primer sitio la crisis ucraniana. En cuanto a rango de edad, el 24% de las personas de 18 a 29 años consideraron que el cambio climático es el tema más preocupante, esto al menos en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Dinamarca y Suiza.
Respecto a los temas económicos, los jóvenes del mismo rango de edad están más centrados en ellos en Estonia y Portugal, mientras que en Polonia se interesan más en el conflicto en Ucrania, y en España y Rumania, el COVID-19 es lo primordial. Por el contrario, si se analizan conjuntamente todos los países, los mayores de 70 años son los más movilizados por la operación especial rusa en Ucrania 27%, y están más centrados en la migración que las generaciones más jóvenes. El coronavirus es la única crisis que, en toda Europa, no parece preocupar a una generación más que a otra, apuntaron los especialistas. Cada una de las 5 crisis de Europa tendrá muchas vidas, pero es en las urnas donde vivirán, morirán o resucitarán. Las elecciones europeas no serán solo una competición entre la izquierda y la derecha, y entre euroescépticos y proeuropeos, sino también una batalla por la supremacía entre las diferentes tribus europeas en crisis. Muchos votantes se centrarán en evitar el regreso de una crisis propia, concluyeron los expertos. Banco Central Europeo advierte que la eurozona se encamina a nueva recesión. La economía mundial enfrenta una situación difícil y la zona euro no está exenta, pues según un funcionario del Banco Central Europeo esta región podría encaminarse hacia una recesión. Según advirtió el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, Europa pareció abocada a una nueva desaceleración en el cuarto trimestre de 2023, a la vez que se espera que el alza en la inflación persista en los próximos meses. En un discurso pronunciado en Madrid, citado por Financial Times, de Guindos dijo que los indicadores que están por ser publicados apuntaban a una contracción económica de la eurozona en diciembre. Lo anterior confirmaría la posibilidad de una recesión técnica en la segunda mitad de 2023 y unas perspectivas débiles a corto plazo, dijo el representante del ente financiero. De Guindos añadió que la inflación podría convertirse de nuevo en un problema para la eurozona, como lo fue tras el inicio del conflicto en Ucrania en febrero de 2022, pues se espera que el alza de precios vuelva a crecer tras registrar una disminución durante el año pasado influenciada por las tensiones internacionales. Las tensiones geopolíticas son uno de los riesgos al alza para la inflación, ya que podrían hacer subir los precios de la energía o los costes de transporte. Por eso debemos permanecer vigilantes, agregó. Precisamente el 9 de diciembre, el Banco Mundial advirtió sobre posibles alzas en los precios de los energéticos si además sigue el conflicto en la Franja de Gaza. Según la edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial, la inestabilidad geopolítica en esta región del mundo aumenta los riesgos de un alza en los precios de los energéticos y una posterior inflación. El reciente conflicto en Oriente Medio, que se suma al ya existente en Ucrania, ha aumentado los riesgos geopolíticos. La escalada del conflicto podría provocar un aumento de los precios de la energía, con implicaciones más amplias para la actividad mundial y la inflación, señala el informe. El Banco Mundial también pronostica un menor crecimiento en Europa y Asia Central para el próximo año, pues pasará de 2,7% en 2023 a 2,4% este año, antes de aumentar al 2,7% en 2025.